Muy buenas, hoy es 25 de noviembre de 2022, hoy hace 2 años que se fue el Diego, que se fue el 10. Desde aquí el homenaje con su camiseta de México 86, con la que gana ese mundial, con la que hace ese torneo tan bueno. Y bueno, como todos los años, pequeño homenaje para él. Bienvenidos a la pizarra indebida, vamos a comentar la previa del partido que vamos a jugar contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Mañana 6 de la tarde en el Reino de León. Y bueno, un poquito tarde a lo mejor, ya estamos a viernes, tenemos ventajas e inconvenientes, ventajas que ya hemos escuchado ruedas de prensa y ya sabemos un poco por dónde pueden ir las cosas. Inconvenientes, pues bueno, que ya tenemos el partido encima y esta semana se ha dado así y hemos tardado un poquito más. Bueno, lo importante al final es grabar y contar, ¿no? Todo lo que hemos visto y todo lo que pensamos del rival. No vamos a, para no alargar mucho el vídeo, vamos a ir directo al grano. Ya veis ahí el dibujo. Ayer comentaba en Alineación Indebida, los que lo habéis podido ver, que tienen un sistema muy parecido al nuestro. Quizás por el dibujo que acabo de dibujar parece que no. Pero bueno, ahora vamos a moverlo. Lo he pintado así adrede, porque quiero que quede claro que entendáis cuáles son las posiciones de los jugadores. Y como podéis ver, yo creo que ellos juegan con un 4-4-2 muy parecido al nuestro, con un segundo punta que muchas veces es un medio centro, a veces es un segundo delantero. eh, a veces ponen un perfil para ayudar un poquito más al centro del campo, a los dos centrocampistas, a veces hace delantero, dependiendo del jugador y del perfil que pongan y dependiendo del planteamiento de partido que tengan. Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, pero bueno, sí que es verdad que el perfil de los tres jugadores que vienen jugando, contando con la baja de Alberto Solís, que está confirmada que no va a poder jugar, son jugadores muy mediapuntas. Entonces, por eso he querido pintarlo así. Ahora lo moveremos, porque tienen diferentes maneras de jugar, pero bueno, tres jugadores muy mediapuntas que se meten mucho por dentro, que intercambian su posición. De hecho, es muy probable que en esos tres jugadores que he pintado pueden ser otros. Ya sabéis que aquí es acertar. Y este es el 11 que he tirado yo, pero pueden ser otros jugadores. Pero en estos tres que os pinto, tanto Diego Percán como Néstor Querol como Roberto Alarcón pueden aparecer por cualquiera de las tres posiciones. Incluso pueden aparecer abiertos en banda, pueden aparecer de segundo delantero, cualquiera de los tres. Muchísima movilidad, ¿no? Y los tengo ahí pintados muy metidos por dentro para dejar la banda libre al lateral. Bueno, es algo que van a hacer bastante durante el partido, que van a llegar en esa segunda línea, zona de frontal del área. Bueno, ya habéis visto, por ejemplo, el gol que marca el otro día Roberto Alarcón contra el Depor en Riazor, en la frontal del área, un latigazo terrible. Bueno, pues ahí veis la posición, ¿no?, en la que se encontraba. Diego Percan es un delantero que le está tirando mucho a banda, de hecho el segundo gol lo marca él en Riazor y es un tirado completamente a banda, aprovechando la amplitud, aprovechando ese espacio que tenían ahí. Le encuentran a la espalda de la defensa en una apertura de balón, en una apertura en banda, por así decirlo, rompiendo línea que hace Nikolai Obolski. Un pase espectacular, ¿no? En ese juego de centro del campo que tiene muchas veces jugando de espaldas, girando y encontrando al compañero. Bueno, pues para que veáis un poco qué es lo que tengo pensado, ahora lo moveremos, ahora hablaremos más concretamente. Vamos a empezar como siempre, vamos a empezar por la portería. Todo lo que no sea ver a Salvi Carrasco sería una sorpresa, sobre todo por el partido que viene de hacer. Está haciendo buena temporada en general. Es un portero que está interviniendo mucho. Eso quiere decir que se les tira. A la Cultural es un equipo al que se le tira, que están encontrando opciones de gol los rivales, pero que Salvi está parando muchísimo. Está en un momento de forma espectacular. Entonces, todo lo que no sea encontrar a Salvi, portero de 21 años que llega del San Roque de Lepe, sería una sorpresa. Opciones: Paul Ballesté, que llega del Melilla, y Anton Matai, que llega de un equipo alemán, Altona 93, que evidentemente en alemán imagino que no se dirá así. Pero bueno, ya os digo, porque conozcáis a los otros dos porteros, va a ser Salvi Carrasco, eh, casi seguro, vamos, seguro. Vamos a la línea de 4. Empezamos por el lateral derecho, que es el primer sitio donde tengo dudas, porque están viniendo jugando cualquiera de los dos laterales y haciéndolo bien. De hecho, el otro día juega Saúl contra el Depor, pero venía 3 partidos consecutivos de jugar Joseba Muguruza. Entonces, bueno, el partido de Saúl es bueno. Sí que es verdad que Joseba entra en la segunda parte y para jugar por delante, ¿no? En ese momento en el que ya se ponen 1-2, juega por delante de Saúl González, los mantiene a los dos, hace una defensa de 5 con 4 centrocampistas y solo un delantero. En ese momento en el que está intentando defender el 1-2 y mete a Joseba Muguruza por delante de Saúl González. El partido de Saúl es bueno.
hace buen partido, entonces por eso me decanto por él. Pero es una posición en la que cualquiera de los dos pueden entrar. Saúl González, un jugador de 32 años que llega del San Fernando este verano, y Joseba Muguruza llega del Sabadell, tiene 28. Quizás a lo mejor dependiendo del plan de partido que tengan, Saúl González es un poco más profundo que Joseba Muguruza. Dentro de que son dos laterales muy ofensivos, igual que vamos a ver en el otro lateral, Joseba Muguruza tiene ese talento, o por lo menos lo hace muy bien, para poner centros sin necesidad de tener que llegar a zona de área, ¿no? En esta zona en la que, os lo pinto con el ratón, en esta zona no hace falta que doble al extremo, que en cuanto le ponen un balón por aquí, muchas veces lo busca. También es verdad que claro, con el delantero que tienen, luego hablaremos de él, de cualquier balón de este tipo sacan rédito. Entonces, bueno, también entiendo que en cuanto tienen la oportunidad busquen el área. Pero bueno, en ese sentido, Saúl González quizás es un poquito más profundo que Joseba Muguruza, cualquiera de los dos pueden entrar. En el otro lado, 20 años, llega del sub-23 del Arsenal, del filial, por así decirlo, del equipo B, Joel López, un lateral izquierdo de 20 años, muy joven, pero que está demostrando de momento en la Cultural ser muy buen jugador. Muy parecido al otro perfil, como os digo, al otro lateral, a los jugadores del lateral derecho, es un lateral muy profundo, sube mucho, tiene muchísimo recorrido, luego llega atrás. Son laterales bastante ofensivos que buscan sorprender. De hecho, este es el juego que tiene la Cultural, ¿no? Que se metan los extremos, los medios, mucho a media puntear, hacer ese juego de tocones, ¿no? Por la zona entre mediocentros rivales y centrales, en esta zona que en cualquier balón interior hace bastante daño. Y si no encuentran este balón interior, dejar el carril, cuando al final tú, lo he explicado muchas veces, cuando el extremo te hace este movimiento, o está jugando de extremo, y su lateral le está defendiendo y hace este movimiento de meterse por dentro, el instinto natural del defensa va a ser intentar cerrar lo más posible el medio, ¿no? Al final lo que tenemos que cerrar es la portería, que la tenemos en el centro de la defensa, y cuanto más cierres estos balones interiores, más protegida tienes tu portería, ¿no? Cuando el lateral lo arrastras a esta zona, dejas carril al lateral para poder entrar desde segunda línea sorprendiendo. Bueno, pues este es el juego que hace mucho la Cultural, y para esto Joel López es un lateral que a mí me está gustando bastante. La pareja de centrales nos vamos a decantar por la que está jugando, pues por lo menos los últimos 4 partidos los han jugado los 4 titulares. Pablo Trigueros, ex del Depor, lo conozco bien, 29 años, llega este verano en la Cultural. Y Yonander Amelivia, un jugador que ya estaba el año pasado en San Fernando, ahora mismo capitán, porque probablemente sea de los más veteranos. Bueno, claro, capitán de los que están jugando titular, porque luego tienen ahí en el lateral izquierdo la opción que no se ha dado de Joel López, es Julen Castañeda. Eh, Jugador del Racing que sube a segunda división en el ascenso anterior, no en el que han hecho la temporada pasada, y en ese año, me parece justo que es ese año que no llega a subir a segunda con el Racing, llega en el 2019, en verano del 2019, a la Cultural. Un jugador que el año pasado, que jugaban con 3 defensas y 2 laterales largos, les valía tanto la posición de central izquierdo como en el lateral izquierdo, ¿no? Y este año que están jugando con 2 centrales, pues se ha quedado un poquito ahí en tierra de nadie, son 32 años. Se ha quedado un poquito ahí entre su posición es lateral izquierdo, yo creo que es el suplente de Joel López, pero bueno, te vale para las dos posiciones, de momento no está entrando. Luego tienen, aparte de Jonander Amelivia y de Pablo Trigueros, tienen a Cristian Pérez, está entrando en muchas segundas partes, tanto para jugar en el centro del campo, para hacer 3 centrocampistas un poco más posicionales, para hacer un poquito más de pivote, o incluso el otro día en Riazor, para hacer esa defensa de 5 metiendo 3 centrales, ¿no? Y luego tienen un jugador que a mí me gustó mucho el año pasado, que en esa defensa de 3 entraba muchas veces de libre, subía del Júpiter Leonés, y a mí me gustó bastante su rendimiento, y este año está entrando un poco menos, que es Rodri Suárez. Es un central de 20 años. Ya os digo, el año pasado empezó a subir como desde el Júpiter Leones con dorsal de filial, lo mismo, la misma situación que Diego Percan, y este año se han asentado en el primer equipo, ¿no? Ya con dorsal de primer equipo y con ficha de primer equipo. Y luego tiene otro jugador que llega el año pasado, a mitad de temporada, con la desaparición de la Extremadura, Frank Cruz, que también era un central de garantías y que este año también le está costando más entrar. Son 31 años y bueno, al final estos dos centrales son los que más están jugando, pero bueno, para que veáis que lo que tienen dentro, tanto Cristian Pérez como Rodri Suárez como Frank Cruz, son jugadores de totales garantías. Cristian Pérez, no lo he dicho, llega este verano en el Rayo Majadahonda. Vamos a la zona del centro del campo. Aquí tengo otra duda.
Os tengo ahí puestos a Jesús Álvarez y Tarsi Aguado, son dos mediocentros de confianza de Eduardo Campo, son dos mediocentros que tenía en el Calahorra y que cuando están disponibles están jugando. Sí que es verdad que Jesús Álvarez ha pasado por una lesión, ha pasado por un momento de forma un poco más complicado y estaba jugando con Tarsi Aguado, Kevin Presa, también jugamos contra el año pasado en el Racing de Ferrol, son todos jugadores que nos suenan. Y bueno, Jesús Álvarez en rueda de prensa esta semana ha dicho que está bien, que está recuperado, que está para jugar y por eso os digo, por la confianza que yo creo que tienen ellos, que confían mucho en ellos, que saben muy bien cómo juegan, después de haberlos tenido el año pasado en el Calahorra, les he puesto a los dos, a Darcy Aguado y a Jesús Álvarez. ¿Puede entrar Kevin Presa? Pues puede entrar perfectamente. Puede entrar perfectamente. Yo, a lo mejor, si les da continuidad a los dos mediocentros con los que viene jugando y Jesús Álvarez poder entrar en la segunda parte, bueno, pues podría ser, ¿no? Jesús Álvarez, un mediocentro de 23 años, como os digo, viene el Calahorra. Tarsi Aguado, 28 años, viene el Calahorra. Y Kevin Presa, también 28 años, del Racing de Ferrol. ¿Tiene otra opción en el mediocentro? ¿Que puede entrar en el mediocentro o puede entrar en esa posición que tenéis puesta, que tenéis a Néstor Querol? En ese media punta, medio centro adelantado, segundo delantero, lo he visto en algún partido. Alex Blesa, como es Alex Blesa, viene del Levante este verano, 20 años también. Como veis, jugadores bastante jóvenes. Alex Blesa es un jugador de muchísima calidad, un tocón, ya os digo, un medio centro que te puede valer perfectamente para meterse en ese centro del campo de tres, para intentar hacer superioridad en el medio centro, sobre todo contra equipos como es el nuestro, con dos mediocentros, dependiendo del perfil de ese segundo delantero. O puede entrar en esa posición de segundo delantero, incluso muchas veces en la presión, yendo al par, cogiendo a los dos centrales rivales a la altura de Nikolai Obolski, te engancha de media punta, baja a recibir, te puede romper línea, te puede buscar a espalda de mediocentros por delante de los centrales, abriendo espacios, incluso te puede caer a banda en estos cambios que estamos diciendo de los tres mediapuntas que se mueven muchísimo. Puede caer perfectamente a banda para arrastrar marca o para generar espacio en esa duda entre central y lateral de quién le cubre, quién le sigue, ¿no? Bueno, estos son los jugadores que tienen por el centro del campo. Tendrían también en esa media punta, en ese medio centro, que también podría caer a cualquiera de las bandas, Alberto Solís. Le conocemos bien, llegó hace 2 años del Celta de Vigo B, ya jugamos contra él en el Celta de Vigo B y ya hemos jugado contra él el año pasado en la Cultural, pero bueno, se lesiona la semana pasada haciendo un penalti escandaloso a Antoñito en el área del Depor. En esa acción se lesiona, penalti que no se pita, por cierto. Y bueno, parece ser que no llega. Yo creo que la semana que viene ya podrá estar. Creo que la semana que viene empieza a entrenar. Pero para este partido creo que está descartado. Vamos, por lo que he leído en redes de la Cultural. Y vamos a la zona de arriba. Vamos a la zona de delanteros. Y os voy a dar las opciones. Yo creo que no estando Alberto Solís, tenemos esa opción de Alex Blesa por Néstor Querol. Pero sí que es verdad que Néstor Querol hace un buen partido el otro día en Riazón. Y bueno, me he decantado por él. Podría ser cualquiera de los dos. O incluso tenemos otra opción que es meter a Diego Perkan un poquito más adelantado con Obolski, tirar a Néstor Querol y a Roberto Alarcón meter a Diego Perkan arriba con Obolski y por Néstor Querol, quería decir, que entre Íñigo Muñoz. Tirar a lo mejor a Roberto Alarcón y Íñigo Muñoz más a las bandas para hacer dos extremos un poco más extremos, aunque bueno, si los metes es que aquí tienes un montón de variables y va a depender mucho de qué es lo que quiera hacer en el partido. Pero con lo que vienen haciendo, pues por lo mejor lo más lógico sería meter a Íñigo Muñoz en banda izquierda. Ya nos dijo ayer en la alineación indebida que es la posición en la que más cómodo está. Y Roberto Alarcón, que es zurdo, en banda derecha, para meterlos a banda cambiada y facilitar ese corte hacia adentro, ¿no? Para dejar, como os decía, ese carril al lateral. Y además tener pierna hábil para poder encarar a puerta, pegar a puerta en cualquier acción que tenga balón por ahí por dentro, ¿no? Bueno, pues sería alguna de las opciones, pero yo de momento he pintado esta. Diego Perkan en banda derecha, un jugador, como os digo, sube del Júpiter Leonés, tiene 21 años. Néstor Querol llega del Sabadell, un jugador importante en ese Sabadell que asciende a segunda división. Tuvo varios años ahí en el Sabadell jugando, quizás más en banda izquierda, ¿no? Como extremo izquierdo. Pero un jugador veterano, que lleva ya varios años en la categoría, tiene 35 años y que tiene bastante calidad y que además sabe competir, ¿no? Es un competidor nato. Y luego Roberto Alarcón a mí es un jugador que me encanta, es un extremo izquierdo que llega del Burgos, 28 años, yo juraría, ya lo dije ayer en el programa, que ya nos marca, es que digo juraría, pero luego nunca lo miro. Yo juraría que nos marcan el plantillo con el Burgos, en aquel tramo después de la temporada, ese playoff de 6 partidos que jugamos precisamente también contra la Cultu, Valladolid Promesas y Burgos.
Juraría que es uno de los goleadores y luego, bueno, lleva en los últimos 4 partidos 3 goles y, y qué 3 goles, ¿no? Le marca al Pontevedra un golazo de falta. Al Rayo Majadahonda, ahora no me acuerdo cómo es el gol del Rayo Majadahonda, sinceramente. Sé que es en la primera parte, sé que es el 1-0, de hecho. Creo que sale en un balón parado, en un córner, ya no sé si remata o le cae el balón en segunda acción. La verdad es que no me acuerdo ahora, lo vi hace 2 días o así. El partido no me acuerdo, pero marca el primer gol, vamos, el gol de la Cultural. Y luego contra el Deportivo de La Coruña marca, a mí me parece un golazo. Simplemente es cómo ves pegar el balón en la red, ¿no? Y rodar por la red, de la violencia con la que pega el balón, súper colocado. Muy violento el tiro, un tiro que va muy rápido, que va muy bien pegado, muy colocado, me parece un golazo. Eh, pues probablemente sea el jugador con el que, por el estado de forma que tenga, más tenemos que cuidado tener en esa segunda línea, ¿no? En todos esos balones que te puede bajar Obolsi, que ahora hablamos de él, o cualquier balón rechazado, cualquier balón de segunda línea, cualquier centro de lateral, ese centro de lateral de balón profundo, que en vez de ir al centro del área va a un segunda línea, ¿no? Esos pases rasos, esos pases de los centrocampistas que entran, bueno, pues todo este tipo de balones, balón parado, también lo pone, corners bueno, los corners normalmente estando Néstor Querol los pone más Néstor Querol, solo por el tiro que tiene él se queda un poquito más ahí en la frontal, en una segunda línea, no son de los primeros que entran a rematar. Y luego, pues eso, toda la falta lateral o desde la frontal que puede centrar con peligro de que pueda ir a portería o tiros que puedan ir directamente a portería, lo va a pegar él, ¿no? Tiene un guante en la pierna izquierda. Em, como os digo, las alternativas aquí podría ser Íñigo Muñoz, lo conocemos muy bien, 25 años, viene de Unionistas, un jugador querido, un jugador que tuvimos ayer, que estuvo con nosotros en el programa, en el directo, los que no lo hayáis visto, pues creo que durante una semana están en Twitch y si no, ya está subido a YouTube, así que lo podéis ver por ahí, la entrevista que le hicimos. Bueno, un jugador muy peligroso, muy rápido, muy gambetero, ¿no? En el uno contra uno se puede ir, tiene gol, aparece muy bien también, es este tipo de extremo media punta que te aparece muy bien desde segunda línea, que te puede aparecer tipo lo que estamos viendo este año a lo mejor con Benate, ¿no? En esos centros laterales de una banda a la otra que te entra en segundo palo y sorprende. Bueno, un jugador que conocemos muy bien. Y luego arriba en punta, quitando a Diego Percán, ya os digo que es delantero, pero que está jugando un poquito ahí en esa posición, tienen la opción de Nicolai Obolski o de Claudio Medina. Evidentemente el titular para mí será Obolski, es un delantero de estos aguerridos, guerreros que te buscan, que van al choque, que está en todas, que se mueve muy bien y que baja muchísimos balones, que habilita muy bien a los compañeros cuando sale de posición para intentar arrastrar central y le dan balones, está de espaldas a portería, interpreta muy bien cuándo girar y cuándo no, cuándo dar de cara, cuándo soltar de primeras, cuándo aguantar un poquito la posesión del balón para intentar liberar espacios a los compañeros y ya soltarla. Es muy de la nava en ese aspecto, pero con mucho gol. O sea, muy de la nava a la hora de salir del área e intentar jugar de espaldas, pero luego, como os digo, todo balón que va al área lo remata o casi. Es un jugador muy peligroso y ya os digo que es la típica mosca cojonera, por así decirlo, que el del rival lo quiere matar y el de su equipo da la vida por él, ¿no? Este tipo de jugadores que todos queremos tener en nuestro equipo, la verdad. Bueno, que llegó del 2021 del Baracaldo, que no lo he dicho, y tiene 25 años, perdón. Y luego tienen a Claudio Medina, 29 años, también llegado del Burgos, que bueno, también ha tenido algún ratito. Sí que he visto que ha entrado en algún partido de cambio en la segunda parte contra el Rayo Majadahonda. Entra cuando quieren ir al ataque con ese 1-2, porque antes de que llegue el tercero del Rayo, entra en segunda parte. Luego también entra contra la Balona, cuando van perdiendo ya. Y contra el Pontevedra no. Bueno, pues es un jugador que para hacerse segundo punta, o incluso si por lo que sea Wolves necesita cambio, pues tendrán a ese jugador para poder entrar en cualquier momento. Y hablado de todos los jugadores, lo que os digo, esto probablemente siendo más real. Siendo más real, si tú lo vas a ver pintado en cualquier aplicación de resultados en los que te van a dar la alineación, probablemente el dibujo sea este, con un 4-4-2, que el segundo delantero es muy parecido
a lo que podemos ver en Unionistas, ¿no? Con a lo mejor el segundo delantero un poquito por detrás del primer delantero, pero que a la larga, en el momento en el que el balón empieza a rodar, vamos a ver muchísimo, como os digo, como los centrocampistas se meten por dentro, Nikolai Obolski va a pisar área, los laterales van a tener toda la banda para subir, y luego en salida de balón vamos a ver mucho esto en paralelo. Tarsi Aguado, centrales muy abiertos y medio centro entrando normalmente en la línea, en la misma línea vertical del otro medio centro, intentando meterse entre centrales para sacar balón jugado. Bueno, esto es una... Bueno, en este dibujo, para que este coja el perfil, cualquiera de estos tres, al final no vamos a tener aquí tantos jugadores, cualquiera de estos tres va a bajar, dependiendo de por dónde venga la jugada, a ofrecerse para intentar, como os digo, arrastrar marcas y abrir espacios y apoyar a los jugadores que saquen un balón de aquí. Y en el momento en el que llegue el balón a esta zona, pues fijaos, ¿no? Tienen para subir con el lateral, tienen para pisar área con dos delanteros, en cualquier, por ejemplo, poneos que en cualquier combinación que hayan hecho, cualquier pared, el balón va a llegar a banda a Joel López, pues bueno, tienen para entrar con dos delanteros, tienen para coger frontal del área, tanto con los mediapuntas como con el mediocentro que quede un poco más suelto de los dos, y poder Saúl en la otra banda. Bueno, a ver, normalmente si el mediocentro, una vez que ya se saca el balón jugado, el mediocentro coge posición de mediocentro. Si Joel López está poniendo balón, lo normal es ver al otro lateral bastante más bajo ante cualquier pérdida para poder ayudar a los centrales, ¿no? Pero bueno, os he movido un poquito las marcas para que veáis un poco cómo juegan, cómo mueven el balón, pero recuperando, ¿no? Lo que os digo, el dibujo de estándar, el dibujo de pizarra en el que todos los entrenadores antes de salir al campo ganamos los partidos, sería un 4-4-2. Un 4-4-2 que ya sabéis que en el momento en el que el balón se ponga a rodar, cambiarán todas las marcas e intentarán hacernos el mayor daño. Como os digo, es un sistema, un dibujo muy parecido al de Unionistas, con lo cual, para mí, claves para Unionistas, intentar tapar como sea o como mejor podamos esos balones interiores que os decía, los mediapuntas, que una vez que giren, una vez que consigan el balón en esta zona, giran y dan velocidad a la jugada. Muy importante, parar las transiciones. Para parar las transiciones, una cosa que le vi al Depor, es muy difícil hacerlo. El Depor muchas veces está hablando del juego del Depor por los resultados. Al final el Depor tiene una plantilla que debería estar mucho más arriba de lo que está, pero el juego que está haciendo el Depor, por lo menos lo que estoy viendo yo últimamente, no es malo. Y llegar a lo que hizo el otro día, por ejemplo, en la primera parte es difícil, pero yo creo que es el camino para poder hacer daño a la cultural. Que era intentar tener la posesión del balón el máximo tiempo posible en campo rival. Y cuando perdían, para mí lo más importante de ese juego de posición es arriesgar el balón en el pase en zonas en las que luego, por la posición que tienen tus jugadores de ataque, o sea, no de ataque, no solo los jugadores de ataque me refiero, pero todo el equipo que está en posición de ataque, con lo cual laterales altos, mediocentros altos, delanteros abiertos, tal, no sé qué, bueno, pues perder el balón en zonas donde el press tras pérdida sea lo más efectivo posible. Lo que hacía el Depor era presionar muy fuerte en cuanto perdían balón. Lo que les hacía que recuperaban muchísimos balones, y cuando la cultural, con ese pase de seguridad cuando pierdes balón, intentando ir a zona libre para intentar sacar la jugada y evitar esa primera presión, cuando lo conseguían, haciendo una falta muy rápido, ¿no? Para intentar evitar esas transiciones. En la segunda parte no les es tan fácil. Sube un poquito la marca la cultural, presionan un poquito más arriba, el Depor quizás baja un poquito la intensidad, y entonces empezamos a ver a la cultural transitar y hacer daño. Y por eso quizás en un partido en el que el Depor a lo mejor mereció más, la cultural se acaba poniendo por delante 1-2, ¿no? En esa clave. Es muy difícil mantenerlo en el tiempo durante un partido, pero creo que el objetivo es ese: presionar bien tras pérdida, evitar las transiciones, y luego en el momento en el que ellos sacan el balón jugado, creo que si presionas bien, que si esa presión es buena, puedes robar bastantes balones. Y luego en el ataque posicional, simplemente intentar mantener la posesión del balón, y intentar abrir cuantos más espacios posibles. Nosotros también somos un equipo que tiene laterales largos. Ayer hablábamos del 11 de Unionistas. Bueno, pues a lo mejor, dependiendo del plan que tengas, si tienes unos extremos y unos laterales que también son muy ofensivos, tienes que preocuparte porque ellos no te ataquen mucho, pero si les atacas a ellos también se tienen que preocupar, ¿no? Entonces estás ahí en esa doble lectura de
quién está haciendo más daño a quién o quién está encontrando más las oportunidades para avanzar o recuperar esos metros, ¿no? Si yo veo que mi extremo me está atacando mucho y ellos son los que tienen el balón, mi lateral dice, ostras, este me va a hacer daño, no voy a subir mucho, ¿no? Bueno, pues si conseguimos que nuestras bandas impongan a las suyas, probablemente ellos se tengan que preocupar más de la defensa que nosotros, y es por ahí por donde creo que podríamos intentar hacerles daño. Y nada más, aquí lo vamos a dejar. Suerte mañana, unionistas. Vamos a ver si nos traemos los 3 puntos del reino. Y después del fin de semana comentamos cómo ha ido el partido. Un saludo, chao.